a partir de este momento, a tocar la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 28 de enero del año 2026. Obligado es tratar este tema en razón de lo que sucedió en Davos, en esa montaña mágica, diría Thomas Mann en su gran novela, grandiosa la novela, y lo que ha pasado con Canadá específicamente. Ese gran discurso del primer ministro Mark Carney, pero también de otras cosas. El cambio que se ha operado en el gobierno de los Estados Unidos frente a Venezuela, y lo que se viene para Cuba y lo que se viene para México. El gobierno mexicano ha dado muestras de cobardía, de ignorancia, de pusilanimidad y de palabrería hueca que nada dice. Muchas personas a través de la historia de Estados Unidos, desde que obtiene su independencia, los acusan de ser un país sin aspiraciones, sin principios, sino que son pragmáticos, el dinero, etc. Eso no es cierto. Yo no sé de dónde sacaron esa idea, pero aquellos que tengan amigos norteamericanos, familias, o que hayan vivido durante ciertos periodos, 1, 2, 3, 5 años o más en Estados Unidos, se van a topar con una cosa muy curiosa: la religiosidad de la sociedad norteamericana. ¿Qué dirán? No, es que son unos hipócritas. Seré el sereno, pero compárenla con la hipocresía nuestra en materia religiosa y aquellos son casi unos santos. La sociedad norteamericana es una sociedad religiosa. Vean ustedes lo que pasa el jueves de Día de Acción de Gracias. Es decir, hemos construido un edificio que es una mentira de lo que pasa en Estados Unidos o de cómo son los norteamericanos. Y la verdad es que es un pueblo que trabaja, es un pueblo práctico, es un pueblo que produce, que ha dado a los más grandes científicos en el siglo XX premios Nobel, etcétera, etcétera. Eso a los mexicanos no nos gusta. ¿Por qué? Porque dije, es un pueblo que trabaja, es una sociedad que trabaja. En México, el verbo trabajar no lo conjugamos ni en el modo subjuntivo. ¿Qué significa eso? Vean un libro de gramática, a ver cómo definen el modo subjuntivo, porque esta no es clase de gramática. A veces yo suelto algunas cositas ahí. En esas condiciones, pues, la sociedad norteamericana o los electores norteamericanos, desde hace unos 15 o 20 años, han estado oponiéndose a una política no de dádivas, de apoyos a organizaciones multilaterales, etcétera, etcétera. Y esa fuerza contraria a lo que los demócratas hicieron desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la potencia ganadora y que quedó completa, indemne, vamos a decir, los Estados Unidos, fueron los que marcaron la pauta del orden económico mundial que ahorita se tambalea. Duró 80 años, del 45 al 2025. Todo por servir se acaba. Llegó un momento en que los norteamericanos, particularmente los menos educados, los que viven en las zonas agrícolas, etcétera, esa gente dice, ¿por qué no nos ayudan a nosotros? ¿Por qué ayudar a aquellos? Y ahí entra un conflicto interesante. Estados Unidos, al ser la primera potencia mundial, tiene obligaciones intangibles que no están escritas en papel alguno, pero por su presencia en el mundo, por la importancia que tiene para ellos que haya estabilidad, que haya economías de mercado en casi todos los países, ellos están obligados, vamos a decirlo,
a apoyar, a tener presencia militar en decenas de países. Pero los electores dicen, oye, párale. Y el primer problema que surgió cuando Trump en su primera administración es la protección en ese paraguas nuclear a Europa. Los europeos pérfidos y malvados tienen una historia mucho más larga que los norteamericanos. Entonces ellos estaban cómodos, me defienden los bombardeos y la cosa atómica de Estados Unidos, mientras yo me recupero, elevo mi productividad y luego le gano a él mercados. Llega Trump y dice, ¿quieren protección? Cáigale con su feria. Hoy es más fuerte esa exigencia y los europeos no pueden zafarse de ella. ¿Quieren mi presencia ahí? Primero tienen que invertir el 5% de su Producto Interno Bruto en preparar a su ejército. Y luego tienen que compartir el costo que significa tener a cientos de miles de soldados en suelo europeo. Entonces, como vulgarmente se dice, los europeos están pariendo chayotes. ¿Por qué? Porque se acostumbraron durante 80 años a tener esa protección prácticamente de gratis. Se acabó el que te quería. Y eso va a significar una sacudida para empezar a las finanzas públicas europeas. ¿Por qué? Porque aquello que estaban regalando, que en pensiones, que en programas sociales, lo podían hacer porque el gasto en defensa lo asumía Estados Unidos. En esas condiciones, pues, los Estados Unidos dicen, a ver, señores, aquí las cosas van a ser diferentes. Primero, esa burocracia dorada de las Naciones Unidas con 30 o 40 organizaciones en el mundo se acabó. En casi todas ellas, Estados Unidos era el principal aportante para que hubiera una gran cantidad de sus funcionarios, etcétera, que propagaban, vamos a decir, ideas que acá liberales y que esto y que el otro, y dice Trump, ténguele, no les voy a pagar esas estructuras para que me estén atacando o difundiendo una visión político-ideológica contraria a los valores que defiende Estados Unidos. ¿Quieren hacerlo? No hay ningún problema, nomás que paguen ustedes. Y en ese momento, algunas estructuras dentro del sistema de las Naciones Unidas, pues van a batallar. ¿Por qué? Porque buena parte de ese gasto lo aportaba el gobierno norteamericano. Pero aparejado con ese retraimiento de los Estados Unidos, vienen otras condiciones. Yo no voy a estar apoyando a ese país donde están eligiendo políticas o están aplicando políticas contrarias a lo que yo pienso que debe ser una política moderna. Bueno, ¿quieren seguirlo? Pues órale, háganlo. Pero si yo tengo elementos para incidir en eso, voy a incidir como incide China, Rusia, Cuba, etcétera. Entonces, se viene, además de todo eso, el problema de algunos de sus aliados que apoyan esa forma de gobernarse, fundamentalmente los gobiernos de Europa occidental. Francia, en buena parte Alemania también, los países nórdicos, un poco el Reino Unido, España, Italia, etcétera. Y dices, oye, espérate, ¿quieres tú tener eso? Perfecto, órale, nomás que hay una cosa, no cuenten conmigo. Cuando estén los tanques soviéticos entrando más allá de Ucrania, a mí no me hablen. Y en ese momento empieza Europa con un esfuerzo militar que no se veía desde antes de la Segunda Guerra Mundial. En esas condiciones, repito, tendrán que tomar de su presupuesto una cantidad mucho mayor que la que toman hoy o todavía hasta fines del año pasado para mejorar su fuerza aérea, su artillería, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Estados Unidos dice, órale, pues, si invierten, si se protegen,
yo contribuyo, vamos a entrarle, pero que yo pague el 100%, téngale. Pero llega un momento en que aparecen fenómenos como el de Cuba, en caso extremo, que si bien empezó a fines de los años 50, ya el 1 de enero del 59, pero lo que hicieron los cubanos con Fidel Castro y ahora con el hermano, etcétera, dicen los Estados Unidos, oye, es una locura eso, ¿cómo es posible que la gente no se da cuenta la destrucción en Cuba? Ya están aplaudiendo algunos de nuestros legisladores y políticos y vean lo que sucedió en Venezuela. Hoy, por ejemplo, otro país, Nicaragua, no es un país, es una empresa familiar de Daniel Ortega. Tú dices, oye, yo voy a estar dando dinero para estos. En esas condiciones, pues, hay un cambio profundo en el planeta en lo que tiene que ver a las relaciones entre gobiernos y también entre lo que aportarían los gobiernos ricos, vamos a poner así, para que este tipo de políticas, en lo ideológico, por ejemplo, los contenidos educativos, que el aborto, personas entre el mismo sexo, que lo que ustedes, eso que llaman agenda LGTB, y W, Z y alfa, beta, gamma, delta, etcétera. Entonces, Estados Unidos, yo no comulgo con eso. Pero es que tú tienes obligación, téngale que tengo obligación. Si ustedes quieren apoyar esa visión, no hay ningún problema, nomás que háganlo con sus recursos. Por otra parte, no me puedes tú estar poniendo aranceles a mis productos si quieres que entren aquí a mi país libres de aranceles, tampoco se va a poder. Y empieza toda una sacudida en un lapso cortísimo, donde Estados Unidos con Trump, el presidente Trump a la cabeza, y los cambios se están dando. ¿Qué va a pasar? ¿Tendrá éxito Estados Unidos en eso? Yo creo que ni el mismo presidente Trump lo sabe. ¿Tendrá éxito en expulsar a 10, 11 millones o 5 millones de migrantes que viven en condiciones ilegales en su país? Ya estamos viendo hoy que no va a ser fácil y que es muy posible que no pueda hacerse. Y habrá que encontrar un acomodo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos requiere millones de trabajadores que por más intentos que han hecho algunos legisladores, políticos, empresarios, para buscar una salida intermedia, los republicanos se han negado. Perfecto, están en su derecho. Para los Estados Unidos o para la sociedad norteamericana, una persona que entra a los Estados Unidos sin cumplir con los requisitos legales, a los ojos del ciudadano promedio, esa persona es un delincuente. En el términos estrictos del derecho no es un delincuente porque es una falta, será el sereno. Pero para un farmer o un dueño de una pequeña empresa agrícola por allá en California o en Arkansas o en Iowa, una empresa chica de cuestiones porcinas, etcétera. Ese señor no va a entrar en discusiones sobre los conceptos del derecho, no va a decir, esos son delincuentes, se metieron a mi país sin pasar por el filtro que establece la ley. Muy bien, pero por otro lado, ese señor que se opone no tiene trabajadores para administrar su granja porcina, o no tiene para levantar las cosechas año con año de frutas, de hortalizas, etcétera. Entonces, entramos en un conflicto. Yo me opongo a la migración ilegal. Perfecto, estás en tu derecho de hacerlo. No más que dices, chin, pero sin ellos tengo que cerrar mi empresa. A ver, entonces, ¿por qué no buscamos algo que sea ni tan, ni muy, muy? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Pero la clientela de Trump, que la señora Clinton en un acto
políticamente estúpido llamó los deplorables, en pocas palabras, los tontejos, los ignorantes, ellos no hacen ese análisis. Para ellos dicen, son ilegales y entrar y hay que sacarlos. Pero no se ponen a pensar más allá de ese hecho. ¿Por qué? Porque esas personas han llegado a trastocar su vida pacífica de ir a la iglesia el domingo, etcétera. ¿Por qué? Porque los ilegales, en este caso nuestros paisanos, no tienen esa cultura del respeto de la vida colectiva. Les doy algunos ejemplos. En los estados allá en las grandes planicies y luego en Iowa, etcétera, donde hay rastros, sea de pollos, de pavos, de puercos y de ganado bovino, ahí trabajan prácticamente, excepción hecha del cuadro directivo de ese gran rastro, puros ilegales. Porque a los norteamericanos no les gusta trabajar en esas empresas, porque son riesgosas, porque las condiciones de siempre, la humedad por el agua, la están lavando las piezas o las partes de los cerdos, de los becerros, etcétera. Eso produce enfermedades micóticos, es decir, por hongos, pero pagan bien y ahí están. Pero hay entonces este pequeño problema. Normalmente estas grandes plantas están muy cerca de pueblitos pequeños, de personas ya retiradas, muy religiosas, y de repente un pueblito de 3,000 habitantes tiene cerca a 2, 3 rastros donde están 5 o 6,000 trabajadores. Y esos, los domingos, van a ese pueblito a pistear, es decir, a la cantina, a emborracharse como un escape a su situación. Y andan buscando prostitutas, etcétera. Y en ese momento aparece por ahí un trío norteño, de un acordeón, un bajo sexto y un contrabajo. Y salen aquellos de la cantina y a ver, Camelia la Tejana, y empiezan aquellos. Y así. Y eso molesta a esa comunidad conservadora. Ha habido casos donde una de las grandes empresas ha asistido a estas reuniones ahí en el Cabildo y les dice, señores, no hay ningún problema. Denos un plazo de 3 a 6 meses para cerrar este rastro y llevarlo a otra parte, nomás que les decimos que este pueblo, sin esos empleos, sin ese consumo de esta gente, este pueblo se va a morir. ¿Qué quieren? No, bueno, que no, pero que no tuve el volumen. Ah, bueno. Es decir, eso se está dando hoy en vastas regiones del territorio norteamericano. Ahora, pues no pueden tampoco exigir, a ver, el que entre a trabajar aquí es ilegal, sí, pero que sea una persona correcta, que vaya a la iglesia el domingo. No van en México, van a ir en Estados Unidos. Ese es un choque cultural que se está dando en Estados Unidos. Y la clientela de Trump, que es la que ve mal ese tipo de proceso migratorio, son los que llevaron a Trump a 2 victorias en la presidencia. En ese sentido, ellos exigen que el presidente cumpla con lo que les prometió. Allá no es como aquí, pues, ¿no? Que aquí están, prometen y prometen y prometen, diría Daniela Romo. Allá hay que cumplirle al elector. Entonces hay una situación compleja, difícil para el presidente Trump, porque lo que está pasando en Minnesota, en la ciudad de Minneapolis. Minnesota es un estado muy curioso. En primer lugar, es el estado donde está la mayor comunidad noruega en Estados Unidos. Vikingos, de ahí el nombre de los vikingos de Minnesota. Los orígenes de estos grupos de europeos que vienen de Noruega son personas tranquilas, vamos a decir, humanas, pero llegó un momento en que permitieron la llegada
de una serie de grupos migrantes que se han convertido como sinvergüenzas que son y que han saqueado las finanzas públicas de alguna pequeña ciudad, etcétera, etcétera. Pero además se han convertido Minnesota en un estado santuario, pues, donde un ilegal podía andar a sus anchas. Y dice la clientela de Trump, hay que acabar con eso. Muy bien. Pero se les pasó la mano, vamos a ponerlo de esa manera. Y hay una situación ahorita donde va a tener que recular un poco, pero no va a cejar en su intento Donald Trump. Porque el problema se ha hecho tan visible que no puede quedar como un cheque, como un gallina. No, nada. Va a buscarle la forma. Pero eso está sucediendo en otros estados, en los Estados Unidos, California, por ejemplo. De tal manera, pues, que los Estados Unidos internamente tienen un problema que solo ellos van a resolver, si les interesa realmente resolverlos. Pero esa solución tendrá que pasar por una serie de negociaciones con países como México. Primero, no permitir la migración ilegal a México, frontera sur. Que Guatemala, si quiere gente ir a trabajar, que hagan los trámites en la embajada o en el consulado correspondiente en la ciudad de Guatemala y así. Pero permitir la entrada masiva sin control alguno de esa migración a México, eso olvídense, eso va a ser historia en poco tiempo. Que podrán entrar uno por acá, por el Suchiate, sí, pero si lo agarran va a ser deportado. Segundo arreglo, tú tienes que convertirte en un socio mío para que tus mexicanos entren de manera preferente aquí a los Estados Unidos. ¿Recuerdan ustedes el programa Bracero que acabó en 1964? Pues quizás sea alguna cuestión más o menos similar. Quizás sea un deseo mío. Pero Trump, en sus críticas, en su actitud, el presidente Trump, causó rechazo en algunos jefes de Estado. Mark Carney en Canadá y algunos otros que no se han atrevido a decir lo que dijo Carney en Davos. Y eso, el discurso del primer ministro Carney, es la aceptación de que se llegó al fin de una era y al principio de otra. Pero siempre en este tipo de cosas hay un traslape. Lo viejo se niega a desaparecer y lo nuevo todavía no acaba de llegar. Vamos a vivir ahora sí tiempos muy interesantes. Quizá los próximos 10 o 15 años va a haber cambios en el mundo que van a ir desde una migración que no va a ser como la hemos visto a la fecha, una migración donde los europeos van a tener que modificar o eliminar una serie de conceptos y actitudes y conductas racistas, por ejemplo, ya sea que se abran a la llegada de esos de millones de africanos de color, ¿verdad? O que lleven fábricas al continente africano para que encuentren ellos una oportunidad económica allá, etcétera, etcétera. Pero eso es un problema que tendrán que resolver los países europeos. Estados Unidos tendrá que batallar con la migración ilegal de América Latina. Ese es su espacio, vamos a decir. En esas condiciones, pues, en este nuevo orden mundial que se está prefigurando, hay preguntas que en México nos negamos a hacernos. ¿Qué va a pasar con México y aquella relación privilegiada, entre comillas, con los Estados Unidos? Esa relación privilegiada se acabó. ¿Por qué? Porque México la acabó. La connivencia, la complicidad entre gobierno, políticos, funcionarios, legisladores con los cabecillas o con los grupos del crimen organizado dio por resultado que el gobierno norteamericano dijera, ya basta, ya se acabó.
y ha empezado a presionar, quiero a fulano, quiero a mengano, quiero a sutano, y empiezan los rumores. Y este gobierno, en vez de reconocer la responsabilidad que tenemos, se dedica, no, es que ¿por qué no dicen si hay capos allá? Y ellos son los drogadictos y que las armas. A ver, señora, si de manera milagrosa se blindara la frontera terrestre con Estados Unidos para que no entrara una sola arma, ahí está Brasil, que es el productor o el fabricante número 3 de armamento militar, de armas en el mundo. Ahí está Cuba, que puede ser el puente de Corea del Norte, de la República Checa, o sea, de países que fabrican armamento. Es decir, el problema de las armas, además, es que las armas ya están en México, señora. Ya están en México. El problema, dicen, que no lleguen más, perfecto, que no lleguen más, pero con las que han llegado es suficiente para hacer una guerrita, hombre, por favor. No le saque el bulto al problema. Problema que creó de manera más intensa, más profunda, fue Morena con López Obrador. No se salvan los gobiernos anteriores a Morena, indiscutiblemente. El problema del narcotráfico y de la complicidad entre policías, fuerzas armadas, narcotraficantes, es vieja en México. No es un problema nuevo. El problema es que con Morena llegó a niveles impensables. Entonces, cuando hay elementos que presuponen la complicidad de altos funcionarios hoy o de gobernadores hoy o legisladores, en ese momento, den pruebas, dice la anticientífica. ¿Dónde están las pruebas? Un subterfugio que la hace aparecer como una retrasada mental. Pero bueno, es su problema de imagen. La realidad, ¿cuál es? Es que esos políticos asociados con narcotraficantes o personas que se dedican a cuestiones ilegales, apoyaron campañas de muchos de ellos. Entonces hay un compromiso tácito, no escrito. Oye, yo te metí a tu campaña $5 millones, pero no para que me mandes hoy a Estados Unidos. Ese es el problema en que está. Ahora, tenemos cabida nosotros como país con esas lacras, con esos elementos en el nuevo orden mundial, ¿no? Las condiciones que establecerá Estados Unidos para pertenecer a esa nueva configuración de las relaciones entre gobiernos no nos van a permitir en tanto no hagamos la tarea aquí en México. Ahora bien, se necesita mucho para hacerlo, para acabar con eso. Como diría el clásico, no más dos, el que entendió, entendió. No más dos. No se requiere mucho. Y que caiga quien caiga, ¿verdad? E iniciar un nuevo principio, vamos a decir. México está obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque somos 130 millones, números más, números menos. Nuestra caída de la fertilidad ha dado lugar a que vamos a tener que empezar a importar mano de obra de Centroamérica. Esto que le puede parecer una locura a usted, no lo es. Y esto nos lleva a varios problemas que en México ni siquiera queremos que se platique de ellos. El problema demográfico. Las pensiones. Entonces nos pasamos el tiempo discutiendo cosas baladíes, cosas secundarias, basura, minucias, que además generan interés en el respetable público, que se pelean en los programas de radio y que dicen por acá. Eso alimenta ese morbo, esa cosa, y eso ayuda a que pongamos la vista en lo superfluo,
en lo secundario, en lo frívolo, la casa de los apestosos, que bailando con mi amigo, o sea, todos esos programas que la televisión de una manera consciente, porque además hay mucho dinero ahí, promueve. Es exitosísimo ese conjunto de programas y la gente babea ante ellos y se olvidan de los problemas cotidianos, diarios, que ya rebasaron toda prudencia. Ahorita tenemos el Campeonato Mundial de Fútbol y ahorita andan con el niño atorado este gobierno y el de la Ciudad de México porque el tiempo está encima y las cosas no se ven que vayan a terminar bien. Ojalá y las cosas terminen bien, se terminen todos los proyectos de infraestructura que hay en la ciudad, que se resuelvan los problemas en Guadalajara y Monterrey de movilidad, etcétera, porque de otra manera vamos a hacer un ridículo histórico. Nadie le presta atención a eso, que no, señores. O sea, según me han explicado, este campeonato mundial va a tener por primera vez, ¿qué será? Antes tenía 32 equipos y creo que ahora va a tener 38, 40, no sé cuántos, pero va a tener mucho más participantes, pues. Eso va a atraer a más gente a las ciudades mexicanas donde habrá partidos. En esas condiciones, aparte de la situación diaria de la Ciudad de México, se va a agregar una gran cantidad de visitantes que van a exigir servicios de hotelería, restaurantes, de prostitución masculina y femenina, moverse. Eso, o sea, esa es la realidad, no es de que esté inventando yo, eso es la realidad. Acontecimientos en el mundo de esta magnitud sí atraen mucha atención, pero atraen también a una gran prostitución. ¿Cómo le van a hacer aquí? Estas prostitutas, prostitutos que empiecen a llegar, ¿quién las van a controlar? Los grupos que controlan a las que ya están asentadas aquí o a los que ya se dedican a eso. Es decir, problemas que está estudiando la autoridad, por supuesto, ¿verdad? El problema de moverse, calzada de Tlalpan para ir al Estadio Azteca. ¿Cómo le va a hacer la gente que tiene que estar en su trabajo a las 6 de la mañana, 7 o a las 7? Es decir, va a ser una serie de problemas que ni nos pasan por aquí. No, pues me dijo uno el otro día, ¿sabes qué, Ángel? Yo lo veo en la telera, me dice. Ah, bueno, pues ya resolviste todos los problemas, ¿verdad? Es decir, México como que dejamos pasar oportunidades mil para encontrarnos hoy ante una situación que amenaza nuestra estabilidad política y nuestra estabilidad económica y la construcción o al menos sentar las bases de un México moderno. ¿Dónde va a quedar México en esto? La verdad es que no me atrevería a decir algo al respecto. Hoy México es un paria en el concierto internacional. Es un apestado. Las notas que aparecen en los periódicos, en las publicaciones en el mundo, no dicen una cosa buena de México. Les dolió mucho el artículo reciente ¿qué fue? De The Economist, creo que fue, donde dice poder en el papel o alguna cosa así. Dice uno, señores, esa es la realidad, hombre. No le demos vuelta al asunto. Déjenme ver si... Y aquí lo leí. Claro, a quien está enterado, pues no le dice algo el país. Este es el artículo. México, la izquierda, mighty left wing, ¿cómo se dice? El ala izquierda del gobierno está floundering, sería algo así como haciendo agua, está hundiéndose. Y aquí está muy claro con datos del gobierno, pues. No son datos inventados, ¿no? El problema de la reforma electoral, que también ya hizo agua, y el error de la anticientífica en encabezar a este estalinista región 4 de la CONASUP o de Pablo Gómez,
Pablo Gómez ya se veía como secretario de Gobernación, con eso hizo agua eso. Entonces, y así prácticamente cualquier proyecto que tomemos. Al rato van a reconocer que no hay dinero para los trenes de pasajeros y que no hay para esto, para el otro, y hay que hacer más recortes porque debemos mucho por la deuda que dejó López Obrador. En esas condiciones, señores, el panorama luce sumamente complejo. México, en ese nuevo orden mundial, no solo no tiene cabida hoy, sino que mentalmente, ideológicamente, no lo vemos como un desarrollo inevitable en el planeta. Nosotros estamos viendo hacia adentro, viéndonos el ombligo, pensando en que vamos a regresar a la autarquía, al aislamiento de los años 50 y 60 y todavía algo de los 70. Ahí andan con esa baratija de la sustitución de importaciones que dan risa las tonterías que expresan algunos personeros o algunos promotores de la señora Sheinbaum. Lamentable, pero es cierto esto, pues. Lo frívolo, lo secundario ha ganado espacios en la vida política de México. Y cuando un país se concentra en esa cosa de frivolidad, ese país no llega a buen puerto. Sin embargo, hay algo que es preocupante. Se supone que uno no debe señalar eso. Esto que voy a decir probablemente va a molestar a un buen amigo. Pero una de las grandes limitaciones que hay en la actividad política en México es la siguiente. Si usted milita en un partido, automáticamente usted no debe criticar a ese partido donde usted milita y mucho menos a la dirigencia de ese partido. ¿Por qué? Porque en ese momento o lo expulsan, como pasó con este grupo de priistas o con Mario Fabio Beltrones, que lo expulsaron de mala manera de la fracción priista en el Senado, haya cometido los errores que haya cometido. Pero el caso es que solo pidió licencia indefinida, ¿verdad? Pero tal parece, pues, que la idea que se tiene de la militancia o de militar en un partido es aplaudir, condescender y decir, sí, qué fregón es nuestro dirigente, nuestra dirigente, etcétera. Y no, así no se hace fuerte una organización. Así no se hace fuerte una democracia. Sin embargo, bueno, pues eso es lo que mucha gente piensa y eso es resultado quizá de esa práctica que viene de mucho tiempo atrás, que quien la expresó de una manera marítima fue Fidel Velázquez cuando dijo, no hagan olas, te va a llegar tu momento. O el que se mueve no sale en la foto, recuerdan ustedes. Es decir, lo que en aquellos años, esta frase la pronunció don Fidel allá en los 60 o los 70, una cosa así. ¿Qué pensaba don Fidel? A ver, no, un momento. Usted fórmese ahí, le va a tocar, pero no la haga de tos. Pero si nos vamos a los años 50, 40, era lo mismo. Era lo mismo. Y eso, en vez de haberlo repudiado las organizaciones políticas y haber permitido que entrara aire fresco, criticando, señalando limitaciones, ha sido lo contrario. Ya le llegará el momento a Morena en que empiece con sus purgas estalinistas, acuérdense de mí. ¿Por qué? Porque si hay un lugar donde hay grupos, cada uno con un puñal ahí para matar al otro, es en Morena. Porque eso es su escuela. Así se ha ascendido esa gente.
El país, pues, se encuentra en una coyuntura muy, muy peligrosa, sin crecimiento, con endeudamiento gigantesco, con un gobierno inepto, sin el menor conocimiento acerca de cómo debe gobernarse en esta etapa. Eso es fracaso seguro. Digan lo que digan, la Luisa María Alcalde, la rarotonga esta de los bailes voluptuosos, diga lo que diga la anticientífica, esto no tiene remedio, pues. Pero la gente piensa que no es cierto, que uno está exagerando, ese verdugo envidioso. No, señores, a los 80 años, ¿qué les puedo envidiar a estos hombres? Ni modo que los envidie el ser pendejo, pues no, es lo único que tienen, es lo único que pueden lucir. La sinvergüenzada, pues a esta edad uno ya pasó por esas tentaciones hace muchos años. Si no caí en ellas de joven, menos ahora de viejo guango ya, pues. Por eso yo les pido que empiecen a atreverse a hablar. Atrévanse a hablar. En las democracias no hay otra forma. Hay que hablar, hay que decir las cosas. Y mal hacen todos los partidos, todos, en querer coartar esa libertad innata en el ser humano de la libertad de expresión. Es un derecho humano eso. No hay que temerle a la palabra, hombre. Hay que temerle a otras cosas. A mí me sorprende mucho que la clase política haya hecho arreglos desde hace muchos años, no nomás con Morena, sino desde antes, haya hecho alianzas con los delincuentes que se lleven y van a sus fiestas y reciben regalos y todo, y le prohíben a sus militantes emitir críticas sobre la dirigencia. Los 6 partidos con registro, ¿eh? O sea, no vayan a pensar que es uno u otro. No, todos. Estamos al revés, pues. Se contemporiza con el delincuente, con el asesino, con el narcotraficante, pero se quiere acallar la voz de la militancia. Eso no va a salir bien, hombre. Pero en fin, así es esto del abarrote y de la mermelada McCormick, siempre y cuando sea la clásica mermelada de fresa. Muchas gracias. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 28 de enero del año 2026.